Y seguimos adelante, Marito, y a toda la audiencia, porque bueno, recién veníamos de una entrevista y ahora tenemos a una columnista que ya dejó de ser quizás algo aleatorio, porque la verdad que la estamos teniendo bien, Shelly, todos los viernes. Todos los viernes. Desde la ciudad de Rivera. Estamos de Rivera. ¿Ya has escuchado, Shelly, cómo hablan los riverenses? No me imagino. Yo hallo. Che. Bueno, estábamos en Argentina recién con una entrevista musical y nos venimos aquí a Uruguay, al norte del país, con ella. Es venezolana, la tenemos con nosotros. Ha venido para quedarse, me parece a mí. Yo estoy seguro. Lo sigo diciendo hasta que un día... Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen, no lo que yo digo. Ya lo dijo un gran amigo. Shelly, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, chévere, gracias a Dios. Me gusta todavía no me han dicho que me quede. Es decir, todos ustedes me dicen que me quede. Dios todavía no me ha dicho que me quede, pero sí me ha extendido el plazo. O sea, según mis planes, para esta fecha ya yo estaba de regreso, ¿ok? Y todavía no he vuelto a Montevideo, y después de estar en Montevideo es que regresaría, ¿no? Entonces, sí, Dios me ha estado extendiendo el plazo. Cuando quisiste acordar, fuiste por unos días a Rivera y te quedaste ya hace más de un mes que estás ahí, ¿no, Shelly? El miércoles cumplí un mes. Mirá vos. Pero ha sido un tiempo, o sea, en serio he aprendido demasiado, muchísimo. Mucho que enriquece el trabajo que ya hacemos en Venezuela, pero también ha crecido como ese entendimiento acerca de cómo orar por Uruguay, de qué hace falta también en Uruguay. Todavía no sé cómo... sí me gustaría hacer pues conexiones y enlaces entre lo que hacemos en Venezuela con lo que se hace acá, pero pues todavía no tengo todo el panorama claro, pero creo que tanto Venezuela puede enriquecerse con lo que la iglesia en Uruguay ha hecho, así como la iglesia en Uruguay puede enriquecerse con lo que en Venezuela está pasando ahora y que va a dar fruto dentro de poco y va a ser visible. Uh-huh. Yo tengo una pregunta para Shelly. No. Shelly, me imagino que has hablado con varias gente, con un montón de personas, tanto cristianas como no cristianas. ¿Se podría hacer un análisis, digamos, con respecto a lo que vos estás transmitiendo en este tiempo de ¿no? construyendo naciones? ¿Qué es lo que le falta a Uruguay para poder transformar una nación? No sé, ¿se podría contestar algo de esa pregunta ahora? Habría que quizás dejarla para un poquito más adelante. O capaz que algún tips que me puedas tirar. Bueno, yo creo que obviamente nos toca hacer muchas cosas. Creo que algo para comenzar, es decir, una de las cosas que nosotros trabajamos en la escuela y que es la manera en la que Dios trabaja, es que toda transformación inicia en lo interno del corazón. Y lo hemos hablado aquí varias veces. ¿Qué pasa con Uruguay? Y te los he mencionado antes también. La familia en Uruguay está muy dañada. Si bien es algo que ocurre en toda Latinoamérica, en Uruguay es muy marcado, el tema de los problemas intrafamiliares que hay. Y eso pues está levantando o ha venido levantando en Uruguay toda una población que tiene carencia, una carencia interna, que tiene heridas, que tiene corazones dañados. Justamente hoy en la mañana hablaba con la pastora de acá, y ella me mostraba una palabra en Jeremías, creo que es 31:10, si no me equivoco, y habla justamente de sanar las heridas, de que Dios era quien iba a sanar las heridas y los corazones. Dice, no es Jeremías 31:10, si te levanta, le pregunto. Pero fue muy interesante porque ella me estaba contando esa palabra y yo le decía, en los primeros días, o sea, creo que fue mi segundo día estando aquí en Rivera, yo le decía, en mi segundo día ya yo supe cómo orar por Uruguay, aunque estaba desde antes preguntándole al Señor qué es lo que necesita Uruguay. Y creo que lo primero que necesita es sanar y restaurar al individuo. O sea, lo primero que se necesita, o que la iglesia debería enseñar en la nación uruguaya, es cómo restaurar las heridas del corazón. Porque si tu corazón, que es lo interno y es donde se siembran los fundamentos, no tiene los fundamentos correctos, las raíces correctas, pues comienzas a edificar la verdad del evangelio, pero las raíces y los fundamentos pues son débiles. Así que esa verdad, en cualquier tormenta, como lo dice la palabra, cuando vengan las tormentas, las lluvias, pues se va a caer. Pero ¿cuál es el problema? Y por eso pasa muchas veces que ves a personas que llegan a la iglesia, conocen, pero luego terminan mal, luego se alejan,
¿Por qué? Porque hay muy internamente, hay cosas que necesitan ser sacadas, colocar el fundamento correcto, la verdad correcta, y sobre eso comenzar a edificar. Entonces, para edificar las murallas de Uruguay, primero hay que sanar las heridas del corazón, y que toda persona pueda entender, porque andamos con un montón de cosas que no sabemos. O sea, la persona creció en un hogar donde no le presentaron la idea correcta de familia, no conoció, fue muy dañado, y esta persona dañada conoce a Dios, no sabe que hay heridas que tiene que sanar, y va y forma una familia, pero lo va a hacer mejor, obviamente, que como creció, porque pues ya teniendo más luz, sabe que tiene que amar a su hijo, por ejemplo, y que tiene que ser papá, y buen papá. Pero sin querer, pues va a ir igual repitiendo patrones, marcando algunas cosas porque no han sido tratadas. Entonces, lo primero que necesita Uruguay, en definitiva, es sanar el alma, sanar el corazón. Y a partir de allí, entonces, comenzar, o sea, quitar lo malo y poner la verdad. Hay algo que se llama demoledor de bastiones. Es como si hay una mentira en tu vida sobre, por ejemplo, me siento inferior. Entonces tú vas en oración y le preguntas al Señor, yo no soy inferior, dime tú qué soy según tu palabra. El Señor te da una palabra, te dice que eres escogido, que eres santo, que eres nación santa. Entonces te repites, ok, yo declaro que a partir de hoy yo ya no soy inferior, a mi Dios no me dice inferior, sino que soy pueblo escogido, soy nación santa, tengo un propósito específico, y repito esa palabra que el Señor, que esa verdad que el Señor ha dicho sobre mí, la afirmo una y otra vez. Y eso entonces nos ayuda a edificar. O sea, yo ahorita hago misiones y hago mis cosas, y la gente, una de las cualidades que las personas suelen resaltar en mí es la valentía. Y a mí me encanta el hecho de que en el 2017, cuando Dios me hizo el llamado a tiempo completo, lo que yo sentía era miedo. Y antes de esa fecha yo era una persona con muchísimos miedos. Y recuerdo que en el tiempo, la semana de sanidad interior, nos llevaban, ¿no?, a preguntarle al Señor cuáles eran esas cosas que teníamos que sanar, y entendí que lo que yo tenía era miedo, y por eso me costaba, aunque ya Dios me estaba llamando, me costaba decirle sí, acepto hacer tu voluntad y servirle a tiempo completo. Tenía pánico, o sea, pero era un pánico que me limitaba. No es algo así como, me da miedo con el miedo que me da ahorita, no sé, que no me den el trámite, por ejemplo. Eso me da un miedo normal, pero pues no me va a morir. Pero en aquel momento era un miedo que me paralizaba, no era un miedo muy malsano. Y yo no lo sabía, porque pues todo el mundo tiene miedo y para mí era normal. Y el Señor me llevó a darme cuenta de dónde nació ese temor en mí, qué fue lo que ocurrió, que generó esa herida y ese patrón con el cual yo crecí, pero no era el diseño. Y Él me habló en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, y me decía, eres mujer esforzada y valiente. Y yo fui libre por medio de eso que el Señor hizo esa semana. Pero luego, cuando me tocó hacer la primera misión, el enemigo fue a atacar mi identidad, directamente fue a atacar mi identidad, pero ya yo sabía y me recordaba la palabra, Señor, tú dijiste que eres forzada valiente, estoy agotada, estoy asustada de lo que voy a hacer, pero me voy a repetir una y otra vez que tú me dijiste que yo era forzada y valiente. Y se rompió, o sea, esa primera misión donde fui muy atacada, rompió, o sea, el haber creído esa verdad que Dios había dicho, rompió. Y eso hizo un antes y un después. Y a partir de ahí la gente dice, o sea, me ha visto hacer muchas cosas, me dicen, ay, él es muy valiente. Y siempre que lo dicen me acuerdo de donde Dios me sacó. Pero, y eso es con todos, o sea, todos tenemos heridas que hay que sanar, poner entonces lo que es verdadero, y así cumplimos el diseño que Dios nos ha puesto, el propósito que Dios nos ha puesto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de cuál es el sello de Dios puesto sobre cada uno de nosotros. Ahí va, porque hoy teníamos para como tema hablar o arrancar, ¿no?, con los 7 principios para la transformación de las naciones. Uh-huh. Y tiene que ver con la individualidad de Dios. ¿Nos podés decir qué significa este concepto, o por lo menos darnos quizás un pantallazo de los 7, o decirnos cuáles son los 7? Pero bueno, nos centramos en que estaba muy bueno, individualidad de Dios, cuando nosotros siempre pensamos que ¿qué significa? Vamos contra algunas sociedades individualistas, por decir una manera, a ver si es lo mismo. Sí, tenemos hay algo muy interesante que siempre nos repiten en la escuela. Uno de los profesores principales dice, para razonar hay que definir. Lo primero que tienes que aprender, que tenemos que hacer para razonar algo, hay que definirlo. Y cuando definimos las palabras, muchas veces nos damos cuenta de que realmente tenemos como un concepto, como el mundo nos ha enseñado, ¿ok? O que el mundo ha tergiversado. Y el mundo usa palabras que son buenas para definir algo malo.
pero también usa malos conceptos para definir algo que es bueno, ¿no? Entonces tenemos que aprender a razonar y a definir para poder usar los términos de la manera correcta, como Dios los ha pensado. Entonces, ¿a qué se refieren estos los 7 principios? Hay un erudito y padre de la educación americana, el señor se llama Noah Webster, y él que hizo hace millones de años después que se proclamó la independencia de los Estados Unidos, las revoluciones en Latinoamérica, todo esto. Con el tiempo él comienza a preguntarse, él siendo cristiano, ¿no? Era un filósofo conocido, él comienza a preguntarse qué fue lo que produjo libertad en las naciones. O sea, él llega a esta cita de Juan 8:32 donde dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, preguntándose cómo, se hizo esta pregunta de cómo la verdad puede ser libre, ¿ok? Y entonces se dijo, bueno, voy a hacer un estudio de todos los lugares donde ha habido libertad y voy a ver qué es lo que ha ocurrido en esos lugares para que ocurra esa libertad y que esa libertad se sostenga en el tiempo. Y entonces encontró una especie de patrón que se iba repitiendo, y es a lo que él llama hoy, o lo que llamó en aquel entonces y nosotros llamamos hoy, los 7 principios para la libertad de las naciones. Uh-huh. Estos 7 principios son: los primeros 4 trabajan en lo interno y se centran en el individuo. Pero a partir del 5º, este individuo que ya es libre internamente se une a otros individuos y es entonces que se forman los otros 3 principios. Pero la acumulación de estos 7 son los que pueden generar libertad, no solamente en una nación, sino que si yo los aplico en un colegio, por ejemplo, ese colegio va a ir caminando y va a ganar libertad porque está trabajando en base a estos principios. Igualmente, si yo los aplico en una iglesia, la iglesia va a ganar libertad, en cualquier lugar donde los aplique. Aún yo, de manera individual, debo trabajar para ir aplicándolos primero en mí, pero en la medida en que yo me relaciono con otras personas, pues bien tengo que estar consciente de cómo debo trabajar, tratar al prójimo, ¿no? Respecto a esto. Ya hemos hablado de varias de estas cosas, pero vamos ahora como a especificarlo. El primer principio es ese del que vamos a hablar hoy, que se llama la individualidad de Dios en todas las cosas. La primera vez que yo lo escuché, para mí fue totalmente nuevo, ni siquiera pensé en esto de individualismo, ¿no? Pero realmente para muchos cuando hablamos de esto lo primero que piensan es, bueno, se refiere a quizás egoísmo, ser individualista, qué sé yo, pero no, ahorita les explico un poco más de qué trata, pero el primer principio es ese, la individualidad de Dios en todas las cosas. Luego viene el autogobierno, ¿ok? Que es cuando yo decido voluntariamente obedecer la ley, yo decido autogobernar, no alguien viene y me gobierna, sino yo me autogobierno. Ese es el segundo principio. El tercer principio es el carácter cristiano, es decir, yo entiendo una verdad, decido autogobernarme bajo esa verdad y al principio me va a costar. Es decir, si yo entendí que decir verdad es lo correcto y mentir está mal, entonces yo todos los días tengo que decirme, hoy no vas a decir mentira, hoy vas a hablar verdad. Pero va a llegar el momento en que esa práctica de autogobierno se va a convertir en un carácter. Y llega el momento en que ya para mí no es difícil, no tengo que repetirme todos los días que mentir está mal, sino que simplemente aprendí a vivir en la verdad y a caminar siempre diciendo la verdad y hablar siempre la verdad. Desarrollo carácter cristiano. Una vez que yo pongo esta verdad, este conocimiento, lo desarrollo, lo trabajé autogobierno, luego lo convertí en carácter cristiano, ya forma parte de mí. Esto pasa a estar centrado en mi conciencia. Y tengo que entender que mi conciencia es una propiedad y es la única propiedad que nadie me puede quitar, ¿ok? A ti te pueden quitar la vida, te pueden quitar todos tus objetos materiales, te pueden meter preso o quitar la vida incluso, pero nadie puede quitarte tu conciencia sino que tú la cedes, ¿ok? Entonces, esta verdad que yo razoné, decido autogobernarme, desarrollo carácter cristiano, que es el tercer principio, y la voy a proteger en mi conciencia como la propiedad más sagrada. Es decir, el cuarto principio es la conciencia como la propiedad más sagrada. Todo lo que yo voy aprendiendo, lo que voy poniendo en mi conciencia, todos estos principios que estoy reconociendo, el saber que soy salva, por ejemplo, una verdad. Ok, supe que soy salva, pero yo tengo que vivir en esa verdad todos los días, la voy practicando, desarrollo carácter cristiano, doy frutos de salvación.
pero debo proteger mi conciencia, porque si dejo que el enemigo comience a sembrar mentiras, pues entonces en algún momento dejaré de vivir, o sea, mi conciencia comienza a ser cauterizada en esa área, ¿sabes? Entonces por eso necesito entender que mi conciencia es una propiedad que debo proteger. Cuarto principio. Y estos son los primeros 4 que son internos, son del individuo. Luego vienen los otros 3 que son los externos. Después que yo desarrollo, que entiendo y decido proteger esta verdad, todo esto que he razonado, decido protegerlo en la conciencia, entonces me voy a unir. Entendí que no solamente necesito cambiar yo, sino que necesito enseñar esto a otras personas. Me uno a otras personas para enseñar, y al unirme a otras personas necesito tener la forma cristiana de gobierno. Es decir, yo no me voy a unir a otro en una forma de gobierno tiránica y aquí se va a hacer lo que yo diga en esta institución, porque la tiranía no construye. Al contrario, la tiranía va a evitar que yo siga desarrollando autogobierno o que las otras personas sigan desarrollando autogobierno. Entonces, el quinto principio es la forma cristiana de gobierno. Luego del quinto principio viene cómo esto pasa a las siguientes generaciones, que es cómo plantar la semilla del autogobierno local. Es decir, esta verdad que yo entendí, me uno a otras personas en la forma cristiana de gobierno para enseñar a otras personas esto que estoy aprendiendo, pero la manera en la que voy a enseñarlo, que es el sexto principio, es entendiendo que la semilla se planta de manera local, ¿ok? Que el autogobierno se enseña de manera local. Es decir, yo no puedo imponer mi modelo, o sea, yo formé mi forma cristiana y mi estructura, mi institución, y ahora voy a discipular o a llevar este mensaje de libertad a otro lugar. Y yo tengo que ir, enseño, doy la verdad, pero tengo que retornar porque esas personas necesitan poder desarrollar esas verdades que les estoy dando en su contexto, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la individualidad que Dios ha puesto sobre ellos, ¿ok? Es decir, la semilla se planta de manera local. Esto que yo vengo, o sea, yo estoy aquí en Uruguay y enseño de lo que estamos trabajando en Venezuela, pero ¿por qué les decía temprano? Yo aún no tengo la clave de cómo se va a hacer en Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay es una localidad diferente a Venezuela. Aunque son los mismos principios, cómo esto se vive en Venezuela, cómo se desarrolla en Venezuela va a ser diferente a cómo se desarrolla en Uruguay, porque Dios a cada lugar le ha dado riquezas particulares, le ha dado talentos, le ha dado dones particulares, le ha dado recursos particulares para que el desarrollo muestre la unicidad de Dios, la individualidad de Dios. Claro, lo que decís, Shelly, es que más allá de que los principios quizás pueden ser universales, se necesita también de gente de cada uno de los países que sepan su idiosincrasia, cultura, y bueno, que también estén empapados en las dos cosas, ¿no? Justamente para poder tener el impacto y tener la transformación deseada. Exactamente, porque Dios hizo todas las cosas distintas, o sea, nada es exactamente igual. Y lo que Dios quiere, pues, es la manifestación de todos los dones, de todos los talentos, de toda la gloria. ¿Okay? La manifestación de cada una de estas naciones de acuerdo a como Dios las diseñó, ¿no? Y bueno, el último principio es unidad con unión, que suena como repetitivo, pero cuando ya vayamos a hablar específicamente de este principio, vamos a notar que no es exactamente lo mismo. La unidad con unión, ¿qué me dice? Que hay personas con las que yo me voy a unir para tareas específicas, pero habrá momentos en los que nos vamos a separar. Y no nos separamos por completo en peleas, sino que seguimos unidos en un mismo espíritu, en una misma misión, en un mismo deseo de ver, por ejemplo, Uruguay libre, pero lo trabajamos desde instituciones diferentes, ¿ok? Estamos en unidad interna en el espíritu, no estamos en unión para momentos específicos, pero nos separamos para otros momentos en los que nos toca cada uno desarrollar esto desde otras áreas, ¿ok? Por ejemplo, Hogares Veracas tendrá que desarrollar libertad desde el hogar, pero aquellas instituciones que no trabajan con programas de rehabilitación tendrán que desarrollar libertad para Uruguay desde las áreas en las cuales se encuentran, ¿ok? Cada uno desde su área lo va a desarrollar, pero todos aplicando este principio de unidad con unión, siendo uno, y sobre todo como iglesia, siendo un solo cuerpo, pues entonces vamos a poder ver los cambios, o sea, porque si no llegamos a este último principio, no puede haber unidad. Es decir, supongamos que Misión Vida entendió todos estos principios, pero si Misión Vida decide que va a trabajar solo, no va a haber transformación en Uruguay, porque para que haya transformación en Uruguay tiene que haber
unidad, comunión, que es la unificación de la iglesia, y no es que todos hagamos lo mismo, sino que todos hayamos aprendido lo mismo, que todos estemos trabajando por la transformación, que todos estemos predicando el evangelio, que todos estemos discipulando, ¿ok? Si la iglesia estuvo como cuerpo, así que era el gran deseo de Jesús, ser uno como él y el Padre eran uno, entonces la nación puede ser transformada. Esa es una de las grandes razones por las que las naciones no han sido discipuladas, porque la iglesia dentro de las naciones está dividida, el cuerpo de Cristo no trabaja en unidad. Y eso es algo que hay que trabajar, pero ese es el último principio, así que no vamos a arrancar por el último, vamos a arrancar por el primero. Ahí va. Que es individualidad de Dios en todas las cosas. ¿Qué significa justamente eso, individualidad de Dios? Este principio me habla acerca de que Dios es único, ¿ok? Es un ser único. Todo lo que Dios ha creado tiene esa unicidad y ese sello único de Dios, ¿ok? Absolutamente nada de lo que existe en todo el universo se repite. De hecho, si tú evalúas, o las personas los científicos, evalúan la forma de los copos de nieve, o sea, los copos de nieve son súper mínimos, chiquitos, y tienen todos 6 puntas, y cada una de las 6 puntas tiene otras puntas, la misma cantidad de puntas, pero nunca, o sea, no hay un solo copo que se parezca a otro. O sea, nada de lo que Dios ha creado en el universo se repite de la misma manera, ¿ok? Y aún tú ves a los gemelos, y los gemelos tienen huellas diferentes, tienen diferencias incluso físicas, aún internamente tienen muchas más diferencias porque tienen carácter diferente. Es decir, todo lo que Dios ha creado es único. Y esa unicidad de Dios, así como Dios siendo un ser tan inmenso, creó una diversidad infinita de cosas, toda esa diversidad infinita que Él creó la hizo única. Y la hizo única para propósitos únicos, ¿ok? Es decir, en todo lo que Dios ha creado, no hay nada que pueda ser repetido, y hay un lugar, o sea, en toda la creación, en todo este rompecabezas, hay un lugar específico para cada una de las piezas, ¿ok? Ese lugar específico no puede ser reemplazado por otro. Es tal cual como cuando trabajamos con un rompecabezas. Si una pieza se nos pierde, no hay otra pieza que pueda reemplazarla. Y eso habla de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como individuos, ¿ok? Y aún como no hijos de Dios, simplemente como seres creados por Dios, porque aún las personas que no conocen al Señor fueron creadas de manera única, con un propósito único, y tienen un lugar y un papel, un rol específico en el lugar donde han sido puestos para generar cambios, para vivir reflejando a Cristo, para ser imagen de Cristo. Si esa persona decide no cumplir con la voluntad del Señor, no cumplir con el propósito del Señor, no quiere decir que otro va a ocupar su lugar. Puede que venga otro a cumplir la misma misión, pero no lo va a hacer como esa persona, ¿ok? Lo va a hacer mostrando otras cosas, desarrollando otras cualidades, cumpliendo el propósito final, o sea, el completo, pues sí, pero el propósito específico que tenía esta primera persona que decidió alejarse, pues no puede ser cumplido por otra persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hacemos es que se vaya alargando el tiempo. Es decir, si todos hubiésemos cumplido con nuestro propósito hace mucho rato, pues las naciones ya habrían sido libres, ya el rey habría venido hace mucho tiempo, Dios ya habría venido porque ya todas las naciones habrían conocido del evangelio. Pero como no lo hemos hecho, pues lo que hacemos es alargar nuestro tiempo, porque pues Dios no mide, o sea, el tiempo de Dios es el mismo. Pero es interesante porque a veces no nos damos cuenta de cuánta riqueza hay en cada individuo que Dios ha creado. Esto no es algo que se enseña en las iglesias. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces? Yo no sé cómo ocurre acá, pero en Venezuela todavía pasa, o sea, que hay muchas personas que predican como evangelistas dominicanos y tienen el mismo acento que los dominicanos, y es como, si tú eres venezolano, ¿por qué predicas? Y no sé, tienen como una energía y tienen muchas muletillas, o sea, tenemos muchas muletillas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo admiro a alguien, yo quiero, y este pastor al que yo admiro predica súper genial, y cada vez que la hace hay una unción especial, entonces yo no me doy cuenta de que es el Espíritu Santo sobre él, y muchas veces comienzo a copiar, no solamente esa búsqueda de él con el Señor, sino que comienzo a copiar su forma, la manera en la que él predica, comienzo a tomar muletillas, y por eso dentro de la iglesia tenemos muchas muletillas,
cuando cada uno debería predicar según el sello que Dios ha puesto sobre cada uno de ellos, o sea, según la forma, con la riqueza específica que Dios ha puesto sobre cada uno de ellos. Cada uno de nosotros tiene formas específicas de revelar a Dios, ¿ok? Todos revelamos, por ser imagen de Dios, todos revelamos cualidades de Dios, pero cada uno tiene una forma distinta de hacerlo y nos toca reconocerla. Por ejemplo, algo que creo que sí, en general me lo han dicho toda la vida, pero hubo un tiempo en el que, o sea, fui dañada en esa área y pues perdí como esa esencia hasta que fui restaurada. Pero hay algo que yo siempre he sabido que, bueno, siempre no, desde los 14 años que Dios trató conmigo, que Él puso en mí, y fue algo particular en mi risa, ¿ok? Mi risa tiene algo particular. La manera en la que yo sonrío tengo algo particular. La gente me ve y dice, ay, tu sonrisa tan linda, tan alegre. Pero cuando yo tenía 14 años, Dios habló a mi vida y habló específicamente sobre la risa. Entonces yo sé que eso es parte de esa individualidad que Dios ha puesto en mí. Y sé que mi hermano no tiene esa individualidad. Mi hermano tiene otra individualidad. Mi hermano tiene otra manera de reflejar el carácter de Cristo, ¿ok? Y la de él es tan importante como la mía. La de él es tan gloriosa como la mía. La de él es única y la de él tiene un fin específico que no es el mismo fin que tiene la mía. Yo tengo la capacidad de estar rodeada con otras personas y de llevar a otras personas a sentirse alegres, a sonreír también, a sentirse felices cuando me ven feliz a mí, cuando me ven reír a mí, a reírse con mi risa. O sea, esas son maneras en las que yo voy desarrollando eso que Dios ha puesto en mí, ¿ok? Cuando fui dañada, pues obviamente yo me di cuenta que el gozo lo estaba perdiendo. Cuando fui restaurada, volví nuevamente y no lo notaba cuando las personas alrededor dejaron de decirlo. O sea, simplemente, obviamente mis amigos como normal no lo notaban. Pero yo me di cuenta que fui restaurada en el momento en que volví a escuchar, ay, qué risa tan linda tienes, ay, qué risa, como me da mucho, es muy gracioso la manera en la que te ríes, qué sé yo. Cuando comenzaron a volver a hablar de la risa, ya yo, significaba que ya estaba exteriorizando la restauración que estaba teniendo internamente. Eso es solo por dar un ejemplo, ¿ok? Pero cada uno de nosotros tiene formas particulares, dones particulares y talentos particulares para ser desarrollados en lugares específicos. Yo puedo tener el don de presidir, pero que yo tenga el don de presidir no significa que voy a presidir en todos los lugares, sino que hay lugares específicos donde Dios me ha puesto para presidir en esos lugares. Y habrán otros momentos donde no voy a presidir, sino que tengo que estar bajo autoridad, ¿ok? Porque esos son lugares donde voy a desarrollar otras cualidades que siguen siendo únicas, que siguen estando puestas delante de mí y que van a revelar, me van a ayudar a construir un propósito. Entonces, todo lo que Dios ha hecho es único. Por eso es que cuando hablamos de estos principios son universales, pero no se viven exactamente igual en cada nación, es porque cada nación que Dios ha hecho es única. O sea, Dios ha dado sobre Venezuela riquezas específicas que no se repiten en otros lugares, características específicas que no se repiten en otros lugares. Así como a Uruguay también le ha dado riquezas específicas, características específicas, cualidades específicas y una manera de revelar a Dios que no la puede revelar otra nación. Claro, o sea, eso es lo mismo que pasa que, o sea, todos somos individuales, pero también formamos parte de un cuerpo en la iglesia. Así como quizás en la familia, yo qué sé, un padre, yo tengo una hija sola, ¿no? Pero Mario, que tenés dos, es como que amasa a cada uno por igual, pero también reconoces que Matías tiene cosas que Valentina no tiene. Sin lugar a dudas, así es. ¿No? Es como que así, para empezar a asimilar lo que estás queriendo decir con el principio de individualidad, porque claro, eso habla de si esto pasa en un ámbito tan chico, tan pequeño como en la familia, si lo llevamos a nivel nación, claro, ¿no? Que me imagino que como afecta a la familia, y hay algo que quizás, no sé si vos sabés, Shelly, que Uruguay en la Constitución, en el artículo 40 y 41, queda muy específico, que dice que la familia es la base y fundamento de la sociedad. O sea, lo dice la Constitución de la República Oriental del Uruguay. La familia es la base y fundamento
de la sociedad, o sea, lo tiene clarísimo. Ahora, bueno, hay que empezar a trabajar en ese aspecto, ¿no? Tanto los gobernantes que están ahora, como también nosotros como cristianos, aplicando estos conceptos hacia... también para poder llevar una transformación en nuestro país, que no quede simplemente en algo... en el ámbito cristiano, digamos. Pero es lo que dice, por ejemplo, lo que decía quizás también Shelly, que cuando uno los aplica en su casa, va a tener sus resultados. Si lo aplica en un colegio, en un lugar donde tiene autoridad y es fiel a los principios, puede planificar, ¿no? Yo me imagino, ¿no? En una escuela o algo, sabiendo de que, bueno, tengo casi, no sé, 500 niños, reconozco que cada uno tiene, y vas identificando, entonces hasta administrás de otra manera los recursos económicos, porque no es lo mismo los recursos que vos le destinás a los de sexto año que los de primero, y a los de lo mismo de tercero, por tirar muchos ejemplos para que la gente también vea lo práctico que es esto y lo importante que es. Ahora que hablas de educación, vamos a tomar un ejemplo. Nosotros no aplicamos este principio en las escuelas, ¿ok? En las escuelas ni en los colegios. ¿Por qué? Porque nosotros de hecho tenemos en un salón de clase hay 30 estudiantes, hablo como el general en Venezuela, supongo que aquí debe ser parecido, ¿no? Alrededor de 30 estudiantes. Entonces yo hago un plan de estudios que es exactamente el mismo para los 30 estudiantes y todos deben ir al mismo ritmo. ¿Ok? Y comienzo a calificarlos, quién va al mismo ritmo y quién va detrás, por un orden de privilegio. ¿Ok? El que vaya al ritmo de ese plan de estudios que yo hice tiene la nota máxima, pero el que no rinde, hay un problema con él. ¿Ok? Esa es la conclusión a la que saca el maestro. Pero en realidad no hay un problema con esa persona. Quizás ese niño tiene una forma de aprendizaje distinta porque es un individuo distinto. ¿Ok? Pero nosotros en los colegios estandarizamos. Por eso es que la mejor educación es grupo reducido y la mejor de todas realmente es educación en el hogar. Porque cada padre sabe o debería saber, debería antes de decidir educar en el hogar, debería saber cuál es el propósito que Dios ha dado sobre cada uno de sus hijos y es quien mejor le va a ayudar a su hijo a desarrollar potencial. ¿Por qué funciona tanto aún entre familias no cristianas? O sea, en Estados Unidos la educación en el hogar es una de las principales formas de acceder incluso a la universidad, o sea, las universidades es mucho más o sea, en Estados Unidos es mucho más normal que se haga eso. Exactamente. Ajá. Acá yo no sé si en Uruguay se permite, eso estoy totalmente... Hay que averiguar. Bueno. Sí. Estados Unidos tiene cupos específicos para chicos que han sido educados en el hogar porque son los que tienen mejor rendimiento, las mejores notas, los mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque el papá trabajó con cada uno de manera individual. No es lo mismo un maestro estandarizando a 30 estudiantes y aquel que va un poco más atrasado, entonces simplemente tiene menos notas. En un grupo pequeño o en el hogar, papá no te va a pasar con 10. Papá te pasa, bueno, digo 10, pero no sé cuál es la nota máxima acá. En Venezuela la nota máxima es 20. 10 es como pasas en la raya. ¿Ok? Entonces, papá no te va a pasar con 10, papá te va a volver a enseñar hasta que saques 20. Una maestra no tiene el tiempo para eso si tiene 30 estudiantes, y mucho menos si trabaja de manera estandarizada. Pero ¿cómo es la educación cuando entiende este principio? Entiende que cada uno de los estudiantes va a ir a un ritmo diferente, que hay un estudiante que va a ser brillante en matemáticas y es necesario que él sea brillante en matemáticas porque él va a ser ingeniero. Pero hay otro estudiante que es necesario que sea brillante en artes y en creatividad porque él va a ser artista. ¿Ok? Entonces ninguno es mejor que el otro, sino que voy a trabajar y a desarrollar planes de estudios para que cada uno pueda desarrollar su individualidad. ¿Ok? No estandarizo. Por eso es que el socialismo se opone a los principios bíblicos, porque el socialismo nos dice, nos estandariza, quiere lo mismo para todos, la misma condición para todos, y nosotros no hemos sido creados para vivir en la misma condición. Cada uno fue creado para vivir realidades distintas, contextos distintos, y en ese contexto desarrollar su potencial, que es único. Y algo interesante sobre la unicidad de Dios y la individualidad de Dios es que tiene propósitos, pero propósitos que se desarrollan, o sea, cuyo fin lo vemos en la eternidad. ¿Ok? O sea, el propósito que alguien cumple no termina en el momento en que esa persona parte, sino que si cumple esa persona con su propósito, ese propósito va a seguir formando parte de una línea
que ve resultado final en la eternidad. Por ejemplo, cada uno de los reformadores. Martín Lutero, ¿ok? Martín Lutero entendió que él había sido alguien llamado para reformar a la iglesia y trabajó para reformar a la iglesia. Y nosotros vivimos hoy el resultado de la reforma que él hizo, junto con otros, y cada uno lo hizo de maneras distintas. Calvino fue otro reformador, pero los dos pensaban, o sea, cada uno tenía una individualidad distinta, cada uno recibió una revelación de Dios particular, y con cada una de esas revelaciones, pues, se hizo la reforma completa, o sea, con lo que Dios le fue otorgando a cada uno. Esta es la base para entender los demás principios. Podemos todos estudiar el mismo concepto, pero lo que yo voy a recibir del Señor de ese concepto no va a ser exactamente lo mismo que tú. Si bien el fin va a ser el mismo y el propósito va a ser el mismo, tú quizás vayas a ver, por ejemplo, el lado de atrás o una cara de la moneda, y yo voy a ver la otra cara de la moneda. ¿Significa que una es mejor que la otra? No, sigue siendo la misma moneda. ¿Y cómo vamos a desarrollar mejor el propósito de esa moneda? Cuando los dos compartamos la visión, ¿ok? Cuando yo pueda decirte a ti cómo es este lado y tú puedas decirme cómo es este lado. Y juntos nos unimos, cada uno con la individualidad que Dios le ha dado, con la revelación que Dios le ha dado, con el propósito que Dios le ha dado, vamos a darle un mejor funcionamiento a esa moneda, ¿ok? Y lo mismo pues a nivel nacional. ¿Cómo construimos esta nación? Cada uno entendiendo que la individualidad que Dios te ha dado a ti como individuo y ese propósito que te dio para estar en Uruguay, con un propósito específico, un lugar específico, una manera específica. Y cuando tú entiendes tu potencial y te unes a otra persona que entendió su potencial, al unirse, entonces pueden desarrollar, ¿ok?, sus potenciales y generar muchos cambios en el país. Pero todo comienza entendiendo cómo Dios me hizo, para qué Dios me hizo y qué talentos y unicidades me dio para yo desarrollarlas en este lugar. Excelente, Shelly, como siempre, y este es el primer principio. Imagínate que quedan un montón más por delante. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan quizás en nuestro canal de YouTube, si este concepto que quizás es vital para conocer los demás. Imagínate. Si les queda alguna duda, bueno, ya tenemos las columnas subidas a nuestro canal de YouTube, ya tenemos 2, esta vendría a ser la tercera. Y bueno, seguramente el próximo viernes seguiremos con los principios. Shelly, te queremos dar gracias, como siempre, que separás este tiempo para estar con nosotros y compartir con la audiencia esto de construir naciones y de construir pensamiento, porque bueno, hasta ahora la verdad todos estos conceptos para mí son también nuevos, vitales, me parece, ¿no? Para justamente la reconstrucción de una nación en la cual todos queremos ver sana, una nación en la cual todos amamos y que bueno, y se contagie todo esto a las otras, ¿no? Así es. Shelly, de verdad muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo, que sabemos que es valioso y queremos aprovecharte lo máximo que podamos mientras estés acá, y cuando no estés acá también te vamos a probar. Gracias, Shelly, un abrazo grande. Chao. Chao. Ahí pasaba Shelly Petit. Ya encajó a vos. Sí, ya puso la voz que se viene de uruguayo. Va quedando. Bueno, chicos, se va quedando por acá. Y gente, la verdad que muchísimas gracias por este programa, por este día viernes. Qué viernes, Nosotros nos vamos a despedir. No sé, Colocho, si vamos con el contenido de Vite Directo. Buenísimo. Así es. Vamos con el contenido de Vite Directo y nosotros nos reencontramos el próximo lunes y les deseamos a todos que tengan un buen fin de semana. Dios les bendiga, buen fin de semana. Chau.